El presidente Ibrahim Traoré se quedó mirando su reflejo en el ornamentado espejo del palacio. Ya no llevaba el traje a medida, los zapatos lustrados, el aire de autoridad que normalmente lo rodeaba. En su lugar, un hombre sencillo le devolvía la mirada. Vestido con una camisa blanca simple, pantalones marrones gastados y una gorra desgastada calada hasta los ojos. «Perfecto. Nadie reconocería al presidente de Burkina Faso así», murmuró para sí mismo. «No tienes que hacer esto», le dijo su esposa suavemente desde la puerta, con los ojos llenos de una preocupación que había ido creciendo durante semanas. Ibrahim se volvió hacia ella con esa sonrisa gentil de la que se había enamorado años atrás. «Tengo que hacerlo, Aicha. ¿Cómo puedo liderar a un pueblo con el que he perdido contacto? Mis asesores me pintan cuadros de prosperidad y satisfacción, pero mi corazón me dice otra cosa». Ella se acercó, ajustándole el cuello sencillo con el cuidado de una madre preparando a su hijo para la escuela. «Solo ten cuidado», le susurró. «Eres un buen hombre, Ibrahim, pero los hombres buenos atraen enemigos peligrosos». Él besó su frente tiernamente, respirando el aroma familiar de su cabello. «No te preocupes, volveré antes del atardecer». El sol matutino ya era feroz cuando Ibrahim se deslizó por una entrada lateral poco usada del palacio presidencial. Dos guardias de confianza, también vestidos como ciudadanos comunes, lo siguieron a una distancia prudente. Sin auriculares, sin armas visibles, nada que traicionara sus verdaderas identidades. La capital, Ouagadougou, palpitaba con vida. Los vendedores del mercado acomodaban coloridas exhibiciones de frutas y verduras. Las motocicletas se movían entre los autos en armonía caótica, y los niños corrían hacia la escuela con mochilas rebotando en sus hombros. Este era el verdadero Burkina Faso, no la versión esterilizada que Ibrahim experimentaba desde detrás de las paredes del palacio y ventanas polarizadas. Mientras se movía por las calles abarrotadas, invisible entre su propia gente por primera vez en años, los oídos de Ibrahim captaron fragmentos de conversaciones sin filtros. Las madres se quejaban del aumento de los precios de los alimentos que hacía de alimentar a sus familias una lucha diaria. Los jóvenes discutían la falta de empleos, que los obligaba a considerar migraciones peligrosas a Libia o Europa. Los ancianos debatían si el nuevo gobierno realmente difería de los regímenes corruptos del pasado. Cada palabra golpeó el corazón de Ibrahim como un golpe físico. Esta era su gente, y estaban sufriendo mientras sus asesores le habían estado pintando imágenes color de rosa del progreso nacional. A medida que avanzaba la mañana, Ibrahim se aventuró más profundo en los mercados laberínticos. El aire se llenó con los ricos aromas de especias, fruta fresca y carne a la parrilla. Los vendedores gritaban precios en francés acelerado y idiomas locales. El regateo era intenso y musical, y canciones tradicionales sonaban desde altavoces golpeados que habían visto décadas mejores. «Este es el latido del corazón de la nación», pensó Ibrahim, absorbiendo cada vista, sonido y olor. «20 francos», gritó un vendedor de carne cortando pedazos de cabra con precisión practicada, sin saber que estaba a pocos metros del líder del país. Ibrahim se detuvo en un puesto de frutas, comprando una pequeña bolsa de mangos con la atención cuidadosa de alguien para quien 20 francos importaban. La mujer que vendía plátanos al lado del vendedor de frutas ni siquiera lo miró 2 veces. Un anonimato liberador que no había experimentado en años. 2 jóvenes empujaron una carretilla de cebollas pasando junto a él, maldiciendo el suelo irregular que hacía su trabajo innecesariamente difícil, la simplicidad de sus preocupaciones, el peso de las cebollas, el estado del camino. Le recordó a Ibrahim cuán alejado se había vuelto de las luchas cotidianas. Continuó caminando,
deteniéndose ocasionalmente para escuchar conversaciones que revelaban el verdadero pulso de la nación. La mayoría de las discusiones se centraban en la supervivencia diaria, pero mientras se adentraba más en el mercado, las conversaciones se volvían cada vez más políticas. Dicen que las cosas están mejor ahora, pero mis hijos todavía no pueden encontrar trabajo, se quejó un anciano a su amigo sobre vasos de té dulce. Al menos ahora están regulando a las empresas extranjeras, respondió su compañero. Ese Traoré, él se les enfrenta, no como los otros que solo tomaban sobornos y miraban para otro lado. Ibrahim sonrió ligeramente bajo su gorra. Al menos algunas de sus políticas estaban siendo reconocidas por los ciudadanos comunes, pero claramente aún quedaba un trabajo enorme por hacer. El presidente estaba empezando a entender la vasta brecha entre los informes gubernamentales y la realidad vivida cuando, de repente, por encima del ruido constante del mercado, una voz joven captó su atención con claridad impactante. Noticias de último momento. Peligro en el palacio. Los traidores planean matar al presidente Traoré esta noche. Ibrahim se quedó helado, su sangre volviéndose hielo. La voz pertenecía a un niño, tal vez de 12 años, parado en una plataforma improvisada, una caja de metal que lo elevaba por encima de la multitud. Llevaba shorts rotos y una camiseta sucia que había visto demasiados lavados, sosteniendo una radio maltratada atada a un palo de madera. Cables sobresalían del dispositivo, sujetos con cinta plástica, pero el altavoz funcionaba lo suficientemente bien para sus anuncios. Enemigos dentro del gobierno, continuó el niño con confianza y especificidad alarmantes. Planean atacar al presidente durante una reunión secreta esta noche. Repito, hay un complot para matar al presidente. Algunas personas en la multitud que se reunía se rieron del anuncio dramático del niño. Otras arrojaron monedas en una taza plástica colocada frente a él. La mayoría parecía pensar que era solo un niño pobre montando un espectáculo elaborado, fingiendo ser periodista con noticias fabricadas para ganar suficiente dinero para su próxima comida. Pero Ibrahim no se estaba riendo. Algo sobre la intensidad del niño, la especificidad de sus afirmaciones y la confianza inquebrantable en su voz le envió un escalofrío por la espina dorsal, que no tenía nada que ver con la brisa matutina. Ibrahim se abrió paso entre la multitud, fingiendo ser solo otro espectador curioso atraído por el espectáculo inusual. Cuando se acercó lo suficiente para ver los ojos del niño, brillantes, inteligentes y mortalmente serios, susurró: «Oye, ¿dónde escuchaste esas noticias?» El niño lo miró con sospecha, sus instintos callejeros inmediatamente alerta. «¿Quién quiere saber?» «Solo me gustan las noticias», dijo Ibrahim calmadamente, luchando por mantener su voz estable. Nunca había escuchado algo así antes. ¿Es algún tipo de broma? El niño saltó de su plataforma improvisada, de repente serio de una manera que lo hacía parecer mucho mayor que sus aparentes 12 años. «No es broma, tío. Lo escuché anoche en mi radio de onda corta. Algunos hombres estaban hablando en lo que pensaron que era código, pero escuché cuidadosamente. Dijeron, esta noche es la noche, y mencionaron el nombre del presidente varias veces». El niño miró nerviosamente alrededor. Luego se acercó más a Ibrahim. «Lo grabé. ¿Quieres escucharlo?» Las manos de Ibrahim de repente se sintieron frías de miedo, pero logró asentir. Sí, el niño sacó una grabadora vieja, polvorienta, rayada, pero aparentemente funcional. Presionó reproducir con la reverencia de alguien manejando un tesoro precioso. La estática llenó el aire. Luego, voces débiles emergieron del pequeño altavoz. «Debe desaparecer antes del amanecer. Esta noche, cuando se reúna con el consejo, tenemos gente adentro. Los guardias serán nuestros». El corazón de Ibrahim se desplomó al reconocer una de las voces. Alguien de su propio gabinete. Alguien que había estado a su lado apenas ayer.
compartiendo café y discutiendo reformas políticas. Alguien en quien había confiado con secretos de Estado y el futuro de la nación. ¿Sabes quiénes son estas personas?, preguntó Ibrahim, luchando por mantener su voz estable a pesar del terremoto de traición que sacudía sus cimientos. El niño negó con la cabeza. No, tío, pero sé de dónde vino la señal. Rastreé la frecuencia. Sus ojos se iluminaron con el orgullo del logro técnico. He estado jugando con radios desde los 7 años. Mi padre era soldado. Murió cuando yo era pequeño. Ahora vivo en la calle, pero las radios son mi mundo. Ibrahim se sintió mareado, como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Había venido a ver la verdad con sus propios ojos, y ahora la estaba escuchando con sus propios oídos. Este niño, este pobre niño sin hogar de la calle, podría haber salvado su vida. «Necesito que vengas conmigo», dijo Ibrahim firmemente, su decisión cristalizándose con absoluta claridad. «¿Por qué?», preguntó el niño instantáneamente sospechoso. Los niños de la calle aprendían temprano que los adultos que querían llevarlos a algún lugar usualmente tenían malas intenciones. «Porque te creo», dijo Ibrahim lentamente, quitándose la gorra. El niño se quedó mirando, sus ojos abriéndose con shock y reconocimiento. «¿Eres? Lo soy», confirmó Ibrahim en voz baja. «Pero mantén tu voz baja». «Eres el presidente», susurró el niño, su voz llena de asombro y terror. «Shh», advirtió Ibrahim. «No aquí, no todavía». El niño retrocedió, temblando. «Lo siento si yo...» «No hiciste nada malo», dijo Ibrahim, poniendo una mano tranquilizadora en el hombro del niño. «Puede que hayas salvado mi vida, y probablemente salvaste a este país de descender al caos». Los dos guardias que habían estado manteniendo su distancia, de repente se acercaron. Uno susurró urgentemente: «Señor, debemos irnos inmediatamente. Si esta grabación es auténtica, no tenemos mucho tiempo para prepararnos». Ibrahim asintió sombríamente. «Llévennos de vuelta al palacio, pero traigan al niño. Viene conmigo». El niño se veía completamente impactado. «No puedo ir al palacio. Duermo en un autobús roto cerca de la estación de tren. No pertenezco a lugares así». «Ya no», dijo Ibrahim firmemente, su decisión absoluta. «Esta noche viajas con el presidente». Mientras desaparecían en un callejón estrecho, dirigiéndose hacia un vehículo que los esperaba, la multitud gradualmente volvió a sus asuntos. La radio del niño continuó transmitiendo su advertencia: «Esto no es broma. El presidente está en peligro». Pero ya nadie estaba escuchando, excepto los enemigos. En algún lugar del mismo mercado, escondido entre los compradores ordinarios, un hombre sacó su teléfono e hizo una llamada rápida y silenciosa. Es él. Lo sabe. El convoy presidencial se movió rápidamente por las calles traseras de Ouagadougou, evitando las arterias principales y los ojos vigilantes. Sin luces intermitentes, sin sirenas, sin neumáticos chillando. Solo una SUV negra acelerando por caminos menos transitados, llevando la conversación más importante de la historia reciente de la nación. Dentro del vehículo, el presidente Ibrahim Traoré se sentó junto al niño de la calle, que acababa de voltear su mundo al revés. El niño, rígido de tensión, aferraba su grabadora rota como si fuera de oro puro. No podía dejar de mirar los asientos de cuero, el aire acondicionado fresco, el tablero reluciente. «¿Esto es real?», susurró el niño, su voz apenas audible sobre el zumbido del motor. Ibrahim se volvió hacia él con una sonrisa tranquilizadora. «Es real, hijo. Estás sentado junto al hombre al que están tratando de matar». El niño parpadeó rápidamente, procesando la enormidad de la situación. «¿Y qué pasa ahora? ¿Los vas a arrestar?» «Todavía no», respondió Ibrahim pensativamente. «Si actuamos demasiado rápido, se dispersarán como cucarachas cuando se encienden las luces. Necesitamos atraparlos durante su reunión de esta noche».
¿Qué reunión? Una reunión privada del Consejo Presidencial. Solo ministros y oficiales de seguridad de alto rango pueden asistir. La expresión de Ibrahim se ensombreció. Ahí es cuando planean atacar. Los guardias permanecieron en silencio, pero sus rostros estaban tensos. También habían escuchado las voces en la cinta, reconociendo las implicaciones de la traición en los niveles más altos del gobierno. Finalmente, uno habló. Señor, necesitamos un plan integral. No intentarán nada a menos que estén seguros de que usted asistirá a esa reunión. Tengo que asistir, dijo Ibrahim decisivamente. Si no aparezco, sabrán que los descubrimos. Pero esta vez estaremos listos. Se volvió hacia el niño. ¿Cuál es tu nombre? Ismael, respondió el niño. Bueno, Ismael, dijo el presidente. Esta noche te conviertes en parte de una misión secreta. Ayudaste a descubrir un complot mortal y por eso te debo la vida. Ismael no sabía qué decir. Nunca había sido parte de algo importante. Nunca había cenado siquiera con una familia real. Y ahora aquí estaba, sentado con el hombre más poderoso del país, ayudándolo a planear una batalla contra sombras y traición. ¿Puedo preguntar algo?, dijo el niño suavemente. Por supuesto. ¿Por qué te quieren matar? El presidente miró por la ventana durante un largo momento antes de responder. Porque me enfrenté a gente como tú. Porque terminé contratos corruptos con empresas extranjeras que estaban robando nuestros recursos. Porque detuve a unos pocos hombres poderosos de hacerse más ricos mientras el país permanecía pobre. Cuando un líder se vuelve inconveniente para ciertos intereses, tratan de eliminarlo. Ismael bajó la cabeza. Había presenciado la pobreza de primera mano, sin hogar, sin escuela, sin ayuda de nadie. Solo la calle, el polvo y una radio que se había convertido en su única compañía. No eres como los otros, dijo en voz baja. No, acordó Ibrahim, pero no todos aprecian el cambio. Mientras pasaban por las puertas presidenciales, los guardias rápidamente escanearon el área. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo, tal vez. Dentro del palacio, Ibrahim corrió a su estudio privado con Ismael y sus dos guardias de confianza. Inmediatamente convocó a su jefe de inteligencia, un hombre agudo y experimentado llamado Comandante Siku, una de las pocas personas en las que aún confiaba completamente. Siku escuchó la grabación con rostro impasible. Cuando terminó, miró al presidente y pronunció solo dos palabras. Es auténtica. ¿Reconoces las voces?, preguntó Ibrahim, aunque ya sabía la respuesta. Siku asintió sombríamente. Ministro de Defensa, definitivamente, posiblemente el jefe de seguridad interna, y otra voz que no reconozco inmediatamente. El corazón del presidente se hundió más. Estos eran hombres que habían jurado proteger a la nación, hombres con los que había compartido comidas, en los que había confiado con secretos de Estado, a quienes había considerado asesores y amigos. Quiero que los vigilen, ordenó Ibrahim, pero no hagan ningún movimiento todavía. Dejen que asistan a la reunión esta noche como si nada hubiera cambiado. Siku asintió. ¿Y el niño? Ismael estaba parado incómodamente junto a una estantería imponente, aún aferrando su radio como un salvavidas. Ibrahim se acercó y puso una mano protectora en su hombro. Se queda aquí. Denle de comer, denle ropa limpia, proporciónenle una habitación segura. Ha hecho más por este país esta noche que lo que la mayoría de los políticos logran en toda su carrera. El niño sonrió, una sonrisa pequeña, nerviosa, pero llena de orgullo inconfundible. Mientras la tarde se convertía en noche, el personal del palacio comenzó a notar cambios sutiles. La seguridad estaba siendo reforzada silenciosamente. Ciertas áreas fueron discretamente acordonadas. Las comunicaciones estaban siendo monitoreadas. Algo significativo estaba pasando, pero solo unos pocos selectos entendían qué.
En sus aposentos, Ibrahim se preparó para la reunión más peligrosa de su vida. Llevaba un chaleco antibalas oculto bajo su atuendo presidencial. Sus guardias personales llevaban armas ocultas. Seiku posicionó operativos encubiertos por todo el edificio presidencial. Pero incluso con todas estas precauciones, una pregunta ardiente permanecía. ¿Cuántos otros traidores se escondían dentro de las paredes del palacio? Mientras tanto, a Ismael le mostraron una habitación de huéspedes más lujosa que cualquier cosa que hubiera imaginado. Le proporcionaron ropa limpia, mucho más linda que sus prendas callejeras harapientas. Un sirviente le trajo una comida que podría haberlo alimentado durante una semana durante su tiempo en las calles. El niño comió con hambre, pero su mente corría con todo lo que había pasado. Mientras el crepúsculo caía sobre Ouagadougou, los conspiradores también se prepararon. Se hicieron llamadas telefónicas en tonos susurrantes. Las armas fueron revisadas y ocultadas. Se dieron instrucciones de último minuto. No tenían idea de que su plan había sido expuesto por un niño con una radio casera. A las 10:45 p.m., las luces de la sala del consejo parpadearon. Las sillas fueron acomodadas alrededor de la larga mesa de caoba. Se sirvió té y todo parecía perfectamente normal. Para las 11 p.m., los miembros del consejo comenzaron a llegar, sonriendo, riendo, dándose la mano como si esta fuera solo otra reunión política de rutina. Pero entre ellos estaban los arquitectos del asesinato. A las 11:10 p.m., precisamente, el presidente Ibrahim entró a la habitación. Todos se pusieron de pie respetuosamente, saludando y sonriendo con calidez política practicada. Pero los ojos de Ibrahim se movían como los de un halcón, identificando inmediatamente al ministro de Defensa, el hombre cuya voz había reconocido en la cinta, ahora sentado calmadamente en el extremo opuesto de la mesa, bebiendo té. El mismo hombre que una vez lo había llamado hermano. El mismo hombre que había dicho que Ibrahim debe desaparecer antes del amanecer. Mientras comenzaba la reunión, un auricular oculto en el oído de Ibrahim crujió. «Señor», susurró la voz urgente de Siku, «tenemos un problema. Hay una señal sospechosa viniendo de dentro de la habitación». «¿Qué tipo de señal?», susurró Ibrahim de vuelta, manteniendo su expresión compuesta mientras discutía asignaciones presupuestarias. Alguien está transmitiendo audio en vivo. Alguien está enviando la conversación de esta reunión a una ubicación desconocida en tiempo real. Ibrahim se quedó helado. No era solo un plan para matarlo. Ya estaba sucediendo. Había caminado directamente a la guarida del león, y ahora los cazadores sabían exactamente dónde estaba. El presidente se sentó inmóvil en la mesa del consejo, su corazón latiendo como tambores de guerra. El sudor comenzó a formarse en su frente mientras miraba alrededor lentamente. 12 hombres estaban sentados, todos vestidos con ropa fina, todos sonriendo. Todos actuando como si todo fuera perfectamente normal. Pero uno de ellos estaba secretamente transmitiendo cada palabra a enemigos desconocidos. Ibrahim carraspeó y habló con una voz calmada y estable que enmascaraba su tumulto interior. «Hermanos, gracias por acompañarme esta noche. Comencemos». Mientras empezaron a discutir asuntos de seguridad y presupuestos nacionales, la mente de Ibrahim estaba en otra parte. Sus oídos escuchaban voces, sus ojos estudiaban cada movimiento pequeño. ¿Quién era? ¿El hombre que se rascaba el cuello con mucha frecuencia? ¿El que constantemente revisaba su reloj? ¿El que no había tocado su té? La voz de Siku regresó por el auricular. «Señor, hemos aislado la señal. Viene de dentro de la chaqueta de uno de los ministros». «¿Cuál?», susurró Ibrahim entre dientes. «Aún estamos rastreando, pero es alguien a su izquierda».
Ibrahim giró ligeramente la cabeza. A su izquierda se sentaban 3 hombres: el ministro de Agricultura, el ministro de Defensa y el viceministro de Seguridad. 3 hombres poderosos, 3 traidores potenciales. Entonces algo crucial pasó. El ministro de Defensa, el mismo hombre cuya voz había sido capturada en la cinta, accidentalmente tiró su taza de té. Mientras se inclinaba hacia adelante para limpiar el derrame, el mantel se levantó ligeramente, e Ibrahim vio algo que hizo que su sangre se helara. Una pequeña luz roja parpadeaba dentro de la chaqueta del hombre. El transmisor, el micrófono espía. La prueba. Ibrahim calmadamente presionó un botón en la pluma de su bolsillo. La señal. Afuera, el comandante Siku recibió el mensaje. «Vamos», ordenó a su equipo. «La operación Apagón comienza ahora». En segundos, toda la energía del palacio se cortó. La oscuridad completa envolvió todo el edificio. Un jadeo colectivo se extendió por la sala del consejo. Las sillas rasparon contra el piso mientras varios hombres gritaron confundidos. Entonces, ¡crash! Una ventana se hizo pedazos. El humo llenó la habitación. Guardias usando gafas de visión nocturna irrumpieron por puertas y ventanas, moviéndose con precisión de rayo, agarrando ministros uno por uno antes de que pudieran reaccionar. 30 segundos después, las luces regresaron. El ministro de Defensa yacía en el piso, inmovilizado por 2 guardias. El pequeño transmisor fue encontrado en su bolsillo interior, aún parpadeando, aún transmitiendo. Fue atrapado con las manos en la masa. Todos miraron con horror la escena que se desarrollaba ante ellos. «¿Qué es esto?», gritó el viceministro, fingiendo estar conmocionado. Ibrahim se levantó lentamente, su voz ahora fría y clara. «Les di a todos ustedes mi confianza, pero alguien aquí eligió la traición sobre el honor». El ministro de Defensa, ahora sudando y respirando pesadamente, gritó: «Me obligaron, amenazaron a mi familia. Por favor, señor presidente, no tuve elección». Ibrahim lo miró directamente a los ojos. «Tenías una elección. Elegiste el poder sobre los principios». Los guardias arrastraron al hombre fuera de la habitación, pero justo cuando todos pensaron que la crisis había terminado, otra voz gritó desde afuera: «¡Señor! Uno de los guardias ha escapado por la entrada trasera». El corazón de Ibrahim se hundió. Había más traidores de los que habían anticipado. Peor, alguien había ayudado a coordinar la fuga desde dentro del mismo palacio. Miró alrededor de la habitación otra vez, sintiendo miedo, culpa y silencio incómodo entre los ministros restantes. «Registren a cada miembro del personal», le ordenó a Siku. «Cada guardia, cada limpiador, cada cocinero. Alguien todavía los está ayudando». Pero mientras se preparaban para dejar la sala del consejo, Ibrahim de repente se detuvo. Una realización terrible lo golpeó como un golpe físico. Ismael, el niño con la radio, lo había dejado en la habitación de huéspedes, supuestamente seguro. Ahora su corazón se llenó de terror. ¿Y si el guardia que escapó estaba yendo tras el niño? ¿Y si alguien quería silenciarlo antes de que pudiera proporcionar más evidencia? «Llévenme a Ismael inmediatamente», gritó Ibrahim, corriendo por el pasillo con 4 guardias armados detrás de él. Cuando llegaron al ala de huéspedes, la puerta de la habitación del niño estaba completamente abierta. La habitación estaba vacía. No había Ismael, no había grabadora, solo una ventana abierta y una pequeña mancha de sangre en el piso. El presidente miró la sangre, momentáneamente paralizado por el shock y la rabia. «¡Encuéntrenlo!», rugió Ibrahim, su voz haciendo eco por el palacio. «Sellen todas las salidas, registren todo el terreno».
Mientras el amanecer se alzaba sobre Burkina Faso, redadas de fuerzas especiales ocurrieron simultáneamente por toda la capital. Diplomáticos extranjeros fueron discretamente detenidos para interrogatorio. Las cuentas bancarias fueron congeladas. Los documentos fueron confiscados. La conspiración que casi había derrocado al gobierno estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Pero lo más importante, en una operación de rescate dramática que involucró helicópteros y comandos de élite, Ismael fue encontrado y salvado de sus secuestradores en una pista de aterrizaje remota, donde los traidores habían planeado sacarlo del país en avión para silenciarlo para siempre. El niño que había arriesgado todo para salvar a su presidente había sido salvado a cambio. En los días que siguieron, el presidente Ibrahim se dirigió a la nación con Ismael parado a su lado. Contó la historia de cómo un niño sin hogar con una radio rota había expuesto una conspiración mortal, salvando no solo la vida del presidente, sino el futuro democrático del país. Ismael, ahora provisto con un hogar, educación y un papel permanente como asesor juvenil del gobierno, se convirtió en un símbolo de cómo la voz más pequeña puede cambiarlo todo cuando alguien tiene el valor de escuchar. La radio rota que comenzó todo fue colocada en el Museo Nacional, un recordatorio humilde de que a veces los cambios más grandes comienzan con las señales más pequeñas, captadas por aquellos que escuchan cuando otros no pueden oír.